Ok. Entonces, bueno, ya vieron el taller. ¿Podemos revisarlo de una vez? Mm, Permítame un segundo aquí. O sea, son tres temas, ¿no? La transformada Laplace, la transformada inversa y cómo usar esas dos cosas para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, This meeting is being recorded. dame un segundo aquí. Entonces, miren. Bueno, ahí pedí una demostración que inclusive es un ejercicio, el ítem 3 del primer punto. Está en el libro, la demostración, ¿sí? Que es el teorema 3. Aunque aquí el libro hace una demostración, o sea, él trata de justificar de por qué esa transformada existe, pero nosotros no vamos a justificarlo porque nosotros trabajamos con funciones bien comportadas. O sea que ustedes deben analizar es como de aquí en adelante, donde dice, es por aquí. Son como dos líneas la demostración. ¿Listo? Y pues, yo busco es que ese taller no. Voy a proyectar aquí el taller. Es que internet está un poco lento hoy, o no sé. Entonces la idea de hoy es como unir todas esas herramientas y ver cómo es que uno resuelve ecuaciones diferenciales con eso, que fue lo que hicimos al final de la última clase. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de hoy. Y pues revisar el taller, ¿no? Y el viernes, pues también nos podemos reunir para escuchar las dudas o resolver las dudas. Bien. ¿No se han tenido tiempo de revisar los videos? Está todo muy raro. Pues la verdad, profe, al inicio no entendí nada, por lo que la explicación que usted nos dio fue muy por encimita, entonces la verdad no entendí mucho, pero después ya le cogí el hilito a cómo era que estaba dando la clase. Eso. Sí, lo que pasa es que no estoy entrando en los detalles porque, por ejemplo, la construcción de la tabla la transforma Laplace. Pues no tenemos que conocer todos esos detalles, ¿no? De la tabla. Entonces, bueno, ahorita les proyecto el video, el taller, que es que no quiere funcionar eso, ¿sí? Pero entonces vamos a la pizarra. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues, o sea, sí. Entonces, lo último o sea, tenemos una tabla de transformadas de algunas funciones, listo. Y lo último que hablé fue la transformada de la derivada. Ah, no. Listo. Entonces, ¿de qué trata esto? O sea, nosotros sabemos que la transformada de Laplace se escribe así, ¿no? Laplace, una L, es un operador. ¿Sí? Aquí entran funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si colocamos la derivada de una función? ¿Sí? Ustedes saben que generalmente nuestras ecuaciones diferenciales están en términos de una función incógnita, ¿no? Que llamamos y de t, es una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo calculo la transformada de Laplace de la derivada de esa función? Entonces, si uno aplica la definición, pues eso es una integral de cero a infinito ya sería esto, aplicando la definición, ¿no? Cero a infinito de esa función y' multiplicada por exponencial de menos st por dt. ¿Sí? Y si uno aplica el método de integración por partes, logra darse cuenta, ¿sí? No vamos a entrar en estos detalles, pero creo que en un video de los que envié está, si uno aplica el método de integración por partes, puede concluir que la transformada de la derivada es igual a s por la transformada de Laplace de la función sin derivar.
¿listo? Menos la función y evaluada en cero. Entonces, esta es una fórmula importante, pues, que la transformada de la derivada de una función da eso. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque entonces la transformada de Laplace de la derivada de una función eh, se puede ver como la transformada de Laplace de la función sin derivar. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Tenemos otra fórmula en ese sentido, que es usar, de hecho, recursivamente la anterior. ¿Sí? ¿Cuál sería la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función y? ¿Sí? ¿Por qué coloco la segunda derivada? Porque nosotros generalmente resolvemos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces quiero aprender a calcular la transformada de Laplace de la derivada de orden uno y de orden 2 por ahora. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera usar el argumento anterior, o sea, si yo quiero usar este hecho, vamos a asumir que esto ya está demostrado, es un hecho y que es algo que tenemos que guardar en nuestra cajita de herramientas, ¿no? Entonces hay que guardarlo. Listo. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo puedo probar la segunda fórmula? ¿Sí? Pues fácil, miren, nosotros podemos ver y2', ¿sí? Como y2' es la derivada, teniendo en cuenta esta observación, es la derivada de la derivada, ¿no? Ya, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que esto es igual a S por la transformada de Laplace de la derivada de y' menos y' evaluado en cero. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Solamente, prácticamente lo que estoy haciendo es colocándole una prima aquí, y prima aquí, y estoy usando la fórmula anterior, estoy usando un argumento recursivo, ¿no? Y entonces, en esta parte de aquí, aquí en este pedacito, yo sé cuál es la transformada de y', es esto que está acá arriba. Entonces, aplico lo anterior, sustituyo la transformada de Laplace de y' por esto que está acá. Entonces, obtengo la nueva fórmula de la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función, porque va a ser S multiplicado por esto que está aquí, pero ya sabemos que esto es igual a esto acá. Entonces sería S transformada a Laplace de Y menos Y elevado a cero. Sí, ese pedacito menos Y elevado a cero. Listo. Y si nosotros, este S está multiplicando todo lo que está en el paréntesis. Si distribuimos el S, S por S me da un S cuadrado aquí. Y aquí me va a quedar una S. Entonces distribuyendo me queda de esta forma. ¿Sí? Entonces esta también tenemos que guardarla en una cajita de herramientas, que es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función. ¿Sí? Mire que el curso se va a reducir es a guardar las fórmulas que yo les diga que son importantes, pues. Entonces, esto hay que guardarlo y esto aquí también. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que guardar? O sea, vamos a reunir todo lo que necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales aquí. ¿Sí? Vamos a serenarnos un poco y guardemos eso. Profe, disculpe que le interrumpa, es que me perdí un poquito en esa parte que dice, o sea, 2 al cuadrado de la transformada, no entiendo esa parte. Aquí es el cuadrado. Ah, yo borré, ¿qué borré? ¿En qué parte es que se me dice? Sí, profe, era ahí, pero ya le entendí. Tan rápido así. No, es que yo, o sea, la transformada de la plata de Y' es esto que está acá. Entonces lo sustituí, mire, esto es que está en amarillo, lo sustituí por esto. Y luego distribuí la S. Entonces, S por S es el cuadrado menos S por Y elevado en cero. Menos Y' elevado en cero. ¿No? Entonces tenemos esta otra fórmula. La transformada de la segunda derivada de una función.
Listo, es igual a esto que está aquí. Bueno, estos paréntesis lo puedo quitar ya porque ya distribuí el S. Entonces estamos allí. Y esto también, como les digo, merece la pena pues guardarlo. Hay que guardarlo mismo. Listo. Todas esas fórmulas se llaman transformada de la derivada de una función. Listo. Entonces aquí ya pude abrir ahorita retomamos allí. Mire, ya puedo abrir el taller para socializarles aquí. Son tres partes. Miren aquí. Dice, use la definición de la transformada de Laplace de una función Profe, f buenos de t. días. ¿Sí lo pueden ver o no? De f de t Profe, y de t. disculpe, ¿Cómo? ese taller es de a grupos de a cuánto. Es lo mismo que lo que hemos hecho todo el semestre, grupos de cuatro, creo que es. Sí. Y el plazo máximo, ¿El qué? el plazo para entregar. Pongámoslo para el próximo. ¿El parcial cuándo dijimos? ¿Que es el lunes o el martes? Digo, el lunes o Profe, el lo que Miércoles. pasa es que el lunes es festivo, entonces no. Ah, ¿verdad? Ah, otro festivo. Entonces el miércoles. Ay, sí, profe, porque estamos bien perdidos. Sí, el miércoles. Si ustedes creen necesario, nos podemos reunir el lunes, ¿no? Los que quieran, una asesoría el lunes. Porque yo igual, yo estoy aquí en Pamplona, no estoy de paseo ni nada. No tendría problema. Sino que es complicado que la gente quiera hacerlo. Pero el que desee, escribe en el grupo y nos podemos reunir el lunes. Listo, y yo de todo modo grabo la reunión. Bien. Es que esos festivos nos han afectado mucho en todo el semestre, ¿no? Profe, Pero, disculpe, su merced dice que graba las reuniones y esas reuniones ¿dónde quedan? pues quedan en Zoom, pero yo no las he enviado todavía, ¿no? He enviado reuniones antiguas porque tienen más detalles. ¿Usted quiere las de aquí, las de ahora? Pues sería bueno que envíe esta, profe, que es como la del taller. Bueno, listo. Entonces voy a enviar esta de Bien, hoy. gracias. Ok. Entonces, mire, la primera parte del taller dice que calcule la transformada de Laplace de la función f de t usando la definición de transformada, ¿sí? La función es t al cuadrado. O sea que, ¿qué tienen que hacer allí? Tienen que hacer o sea, ese ejercicio está hecho, pero yo lo hice en estas notas, lo hice en el caso general. O sea, lo hice cuando, en lugar de tener un 2 tengo un n cualquiera, ¿sí? Yo calculé la transformada de Laplace de t a la n, donde n es un número natural, puede ser 2 3 4 5. Entonces, en el taller pedí que lo hicieran con n igual 2. O sea, que ustedes deben empezar a leer este ejemplo 4 y replicar las ideas, pues, replicar las ideas. Porque no, deberían hacer es un caso particular, ¿no? Entonces, aquí les dice cómo hacer la integración por partes, ¿sí? Y replica esas ideas. O sea, que prácticamente está hecho en estas notas, ¿sí? Sino que ustedes deben hacer el caso particular con n igual 2 usando la Profe, ¿y no definición. podemos simplemente utilizar la tabla y decir que esa que la transformada de Laplace es 2 sobre S de S a la 3 y ya? Pues no, la idea es que usen la definición como para que sepan de dónde viene eso, como para obligarlos a que, por lo menos en un ejercicio, sepan que la transformada Laplace viene de esta definición. Entonces hacemos las cuentas intermedias, listo. Solo en ese caso, el resto sí ya pueden usar la tabla. Bien. O sea, allí hay que hacerlo así, pero ya en el segundo ítem sí se puede hacer como usted dice. Bien, ya de ahí en adelante siempre vamos a usar la tabla. ¿Ok? Entonces dice, determine la transformada de Laplace de la función e a la t por seno de 3t. ¿Sí? Entonces miren, si ustedes se fijan, dice que, bueno, aquí dice que calcula la transformada nada más, ¿no? Aparece el producto de una exponencial con la función seno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí en este ejercicio? La idea es que usen el teorema de traslación, ¿no? O sea, que calculemos la transformada de Laplace de seno de 3t, ¿sí? Usando la tabla. O sea que no hay que pensar mucho para hacer la transformada de seno de 3t. Solo usar la tabla. ¿Cuál tabla o en qué parte? Miren, tenemos esta fórmula que dice que la transformada de Laplace de seno de a por t da eso, ¿sí? En el ejercicio, pues a vale 3.
Entonces es sustituir y ya la transformada da esta función acá, ¿no? Pero a mí me pidieron la transformada de la exponencial por seno. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Tenemos que usar el teorema de traslación, ¿sí? Que es este que está acá, miren. Por ello proyecto estas notas. Sí, el teorema de traslación dice que, inclusive aquí hay una, no, es que prácticamente está hecho aquí. Aquí hay uno muy parecido. Prácticamente el ejemplo 2 que aparece exponencial de menos 3t, seno de 3t. Y en el taller aparece exponencial de t solamente. Entonces, es replicar estas ideas. Ejemplo 2. ¿Sí? Miren que aquí calcularon la transformada de Laplace de seno de 3t. Ya tienen esa parte entonces de gratis. Y luego, aplicar el teorema de traslación. Entonces, también prácticamente está hecho en esa nota. ¿Listo? Luego aquí dice, use la transformada de la derivada y el teorema fundamental del cálculo para demostrar que la transformada de la integral es. Entonces hay que demostrar esta fórmula. ¿Cómo así que la transformada de la integral? Pues, si ustedes se fijan, si uno tiene una función f, uno puede a partir de f definir otra función, ¿sí? Que se llama una función de acumulación, ¿sí? O sea, vemos que yo tengo la función x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo integro esta función de 0 a t, ¿sí? Esto lo puedo llamar f de t, esto es una nueva función. O lo puedo llamar, ¿sí? Esto es una nueva función. La integral de 0 a t de x al cuadrado de x. De hecho, ¿qué función es? Una forma de escribir la función t a la 3 sobre 3. Entonces, yo por medio de una integral, ¿sí? Puedo definir nuevas funciones. Entonces, ¿qué pasa aquí en el taller? Aquí en el taller digamos que yo tengo una función f y la integro de 0 a t. Entonces defino una nueva función. Quiero calcular la transformada de Laplace de esa nueva función, de esa integral, ¿sí? Entonces debo demostrar, nos piden demostrar que esa transformada, la transformada de la integral es 1 sobre s por la transformada de la función f, ¿sí? O sea que la integral desaparece. ¿A qué costo? Aquí aparece, que queda un factor 1 sobre s aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra esa fórmula? Usando los teoremas que les digo, ¿sí? Porque, y el teorema fundamental del cálculo. O sea que deben, eso está hecho en el libro, que es este teorema que les decía hace un momento. Es el teorema 4 que está aquí, ¿sí? O ustedes lo investigan en internet, ¿sí? Ustedes colocan la transformada de la integral y les aparece casi que la demostración ahí inmediato porque es un resultado clásico. ¿Listo? Y quien no quiere investigar en internet, solo que es que este libro, no sé, está mal editado aquí. Pero la demostración es este pedazo, estas dos líneas, ¿sí? Entiendan esa parte y no va a haber problema. Bien. Entonces, ese punto sale así. Entonces, miren que el taller realmente es corto. Bueno, si entendemos bien los temas, muy sencillo. No es de hacer muchas cuentas ni demostraciones largas, ¿no? Entonces, ahí termina la parte de la transformada de Laplace. Ahorita habla de la transformada de Laplace inversa, ¿no? Entonces dice, encuentre una función f de t cuya transformada de Laplace sea esta función, ¿sí? Mejor dicho, en otras palabras, que le están pidiendo que calcule la transformada de Laplace inversa de eso. O sea, están diciendo, en otras palabras, calcule la transformada de Laplace inversa de la función 1 sobre s al cubo menos 2 s al cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo podríamos hallar esa transformada de Laplace inversa? Bueno, tenemos que mirar nuestra tabla y ver qué función
tiene transformada igual a esto o parecido, ¿no? Una estrategia que podríamos aplicar aquí es observar lo siguiente. Borremos aquí un momento. Trabajemos sobre esta función. Aquí tengo un factor común en el denominador que es la S. Entonces yo puedo escribir esto como 1 sobre S, que es un factor común. Aquí me va a quedar S al cuadrado menos 2S, ¿cierto? Sí. Y aquí, ¿qué más podría hacer? A ver. Sí. Porque nuestra tabla de transformadas es algo que, por ejemplo, yo también puedo escribir esto así, como 1 sobre S por 1 sobre S cuadrado menos 2S, ¿no? Entonces, algo que tenga una transformada parecida a esto que está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo encuentro una función que tenga una transformada parecida a esto, yo sé que si la integro por el teorema de la integral, me aparece este factor 1 sobre S. ¿Sí? O sea, este factor es poco importante. Por ahorita, si usamos el teorema de la integral, de la transformada. Entonces, una función que tenga una transformada parecida a esto. Entonces, vamos a la tabla de transformadas. No sé si seno hiperbólico. Seno hiperbólico, bueno, puede ser algo así. Ay, ¿no podría ser uno? Porque uno, la Vamos. transformada es uno sobre S. Sí, pero tiene que ser, por ejemplo, que me aparezca, o sea, lo que tenemos allí es algo parecido a esto, ¿no? Aunque, por ejemplo, ¿cuánto es de acuerdo a esta fórmula que está aquí, t a la transformada de la plata de t a la n, es n factorial sobre s a la n más 1, ¿no? De acuerdo a esa fórmula, ¿cuánto es borremos aquí esto? ¿Cuánto es la transformada de Laplace de t? La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Eso es la transformada de Laplace de t. ¿Y qué pasa según el teorema de traslación? ¿Cuál es la transformada de Laplace, por ejemplo, de exponencial de t por t? ¿Alguien sabe eso? Por el teorema de traslación, aquí es como si hubiese un 1 multiplicando la t. Esa transformada va a ser 1 sobre s menos 1 al cuadrado, ¿o no? Porque el teorema de traslación dice eso, ¿no? Que si usted multiplica por una exponencial, el teorema de traslación, o mejor dicho, la fórmula es así, que si usted tiene exponencial de a por t, y usted multiplica esto por la transformada por una función f de t, pues esto es igual a la transformada de Laplace de f, pero evaluada en s menos a. Entonces aquí el a es 1, entonces por eso me queda de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si uno expande un poquito esto, si uno eleva al cuadrado allí, esto es lo mismo que tener 1 sobre s al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 veces s más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y mire que me aparece algo o sea, algo semejante a lo que tenemos allí. Aparece s cuadrado menos 2s. Solo que aquí no tenemos el más 1. No tenemos ese más 1, ¿no? Entonces podría yo completar cuadrados. Entonces, a ver, volvámonos acá. Mire lo que yo tengo aquí. En este denominador yo puedo completar cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo completar cuadrados? Por ejemplo, si yo sumo 1, yo pago el video aquí para que. Si yo sumo 1 acá y resto 1, sumo 1 y resto 1. Si hago eso, pues no, en realidad no he hecho nada, pero en esta parte de aquí puedo completar cuadrado acá.
Esa sería una forma. O si no, ¿qué otra forma podríamos hacer? A ver, si ustedes ven que eso se complica, entonces hagan fracciones parciales o algo así. ¿Listo? De todos modos, yo les dejo que piensen. Voy a mandarles un video donde hago un ejercicio muy parecido que tengo por ahí. Aunque creo que ya lo envié, pero voy a buscar otro parecido a ese. ¿Sí? Entonces, yo les mando un video. Creo que una ¿Sí? pregunta. Sí. Sobre ese ejercicio se le puede aplicar fracciones parciales. En el anterior creo que era. ¿El de fracciones parciales? ¿Ah? El 1 sobre 5 a la 2 al cuadrado menos 25. Eso se le aplica, se le puede aplicar ahí fracciones parciales, ¿verdad? ¿Es un ejercicio del taller o de dónde? Ese, el que estoy mostrando en pantalla, ese 1 sobre 5 medio, sobre ese al cuadrado menos 25. No, esto es una S, esto es una S. Ajá. Ah, ese es uno es. Menos dos S, sí. Ah, listo, gracias, profe. Pueden ser fracciones parciales. Listo. Pero entonces, piénsenlo allí. Ahorita voy a resolver una ecuación diferencial. De pronto nos aparece algo así. Entonces, allí ya se muestra el ejemplo. ¿Qué más hay aquí? A ver, quiero mostrar todo el taller. Este de pronto puede ser de transformar la plaza inversa allí para pensar, ¿no? Pensarlo un poquito. Listo, pero si se resiste mucho, entonces yo mando un ejemplo semejante y ustedes siguen las ideas. Y por último, miren, dice, use la transformada para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces dice, use la transformada a Laplace para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, lineal, con estas condiciones iniciales. Listo. Y es que nos hemos preparado con todos esos conceptos precisamente para hacer este tipo de ejercicios. Bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo así, a continuación, bien explicado para ver cómo nos vas a lograr entender todas esas cosas. Entonces, vamos aquí al libro guía. Listo. Sí. ¿Dónde pueden encontrar, a ver, un ejemplo parecido a... Miren que bueno, este ejemplo es como parecido. A ver, sí. Entonces voy a hacer este ejercicio aquí, a ver, ya que está en el libro y como que se parece al ejercicio del taller, de la transformada a la plaza inversa. Uno, que parece ahí un seno hiperbólico. O si no, hagamos uno aquí de... ¿Cuál será que hago? A ver. Bueno, hagamos este, a ver cómo nos va. Vamos a este de aquí. Entonces dice eh, que resuelva este problema al valor inicial, ¿no? La segunda derivada de y menos y igual a t. Y elevado en cero es uno, y' elevado en cero también es uno. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces vamos a mirar. ¿Sí? Y necesitamos exactamente estas dos fórmulas de la cajita, ¿no? Y la tabla de transformadas. ¿Sí? Para que ustedes construyan su tabla, las primeras notas que envié, ahí encierro todas las fórmulas en una cajita. Esa es nuestra tabla, pues. Entonces, miren, el problema es este. Y2' menos y igual a t. ¿Sí? Y las condiciones iniciales son y evaluado en cero igual a y' evaluado en cero. Y todo esto es igual a 1. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, entendamos bien cómo es que funciona el método.
porque todo se hace de la misma manera, se cambia el problema, ¿sí? Puede erradicar la dificultad en que nos queden transformadas más difíciles, pero la técnica es la misma. Entonces veamos, ¿cuál es la idea entonces? Usted le aplica Laplace a la ecuación diferencial, ¿sí? Yo le doy la ecuación diferencial, entonces usted aplica Laplace a la primera parte y Laplace a la segunda parte. Ese es el primer paso, ¿listo? Luego usted puede decir, bueno, ya sabemos que la transforma de Laplace es lineal, ¿sí? Cuando usted ve el símbolo de Laplace es como si usted estuviera haciendo una integral, se comporta igual. Es queda la Laplace de la segunda derivada de y, ¿sí? Que hay un menos, entonces menos Laplace del y, ¿sí? Igual a Laplace de la función t, ¿listo? Entonces, mire, el primer paso es aplicar Laplace a la ecuación diferencial, ¿listo? ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, el segundo paso es aplicar estas fórmulas. Miren, por ejemplo, aquí dice Laplace de la segunda derivada de y. ¿Cuánto es eso? Ah, no, apliquemos la fórmula de la segunda derivada. Esta cajita. ¿Listo? Entonces esa fórmula dice que esta transformada es igual a ¿qué? A s al cuadrado por la transformada de Laplace de y. ¿Sí? Menos s por y evaluado en cero. Mira, aquí dice eso. Menos y' evaluado en cero. Entonces mire que aquí es donde debo aplicar las condiciones iniciales que me dieron. Menos, entonces ya puse la fórmula en este primer pedazo. Menos la transformada de Laplace de y. Como no tenemos fórmula para la transformada de Laplace de y, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces aquí coloco eso mismo, ¿sí? Yo aplico la fórmula con y' o y2', pero con y no hay fórmula, entonces lo dejo igual. ¿Listo? Y esto es igual a la transformada de Laplace de t, ¿no? Entonces uno, ¿qué hace aquí? Va a la tabla. La transformada de Laplace de t, la transformada de Laplace de t. Hay que buscar eso. Entonces mi tabla hace estas notas. Aquí tengo, miren, la transformada de Laplace de t a la n, entonces lo hago con el caso n igual a 1, que me va a dar 1 sobre s cuadrado. Entonces sustituyo aquí 1 sobre s cuadrado. ¿Listo? Entonces hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Que ya no tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? O sea, esto que está aquí no es una ecuación diferencial ya, porque aquí no aparecen las derivadas de y, ¿sí? Aquí aparece y. Bueno, aquí dice y', pero evaluada en cero, ¿sí? O sea que arriba teníamos una ecuación diferencial donde la incógnita pues es y, pero aparecen sus derivadas, aquí ya no. ¿Sí? Esa es la gran ventaja. Y tenemos que usar obligatoriamente estas dos fórmulas. O sea que esto, en nuestra tabla de fórmulas, estas dos deben ir de primero, pues, porque son las primeras que usamos. Entonces, ¿qué sigue aquí? Usted ya empieza a sustituir los valores que nos dieron en las condiciones iniciales. Entonces, esta parte aquí pues sigue igual. Sigue ese cuadrado normal. Transformar la Laplace de y. Ok, bueno. Menos s por y evaluado en cero, pero y evaluado en cero es 1, esa es la condición inicial. Entonces me queda menos s por 1, menos s. Menos y' evaluado en cero, pero y' evaluado en cero es 1, condición inicial. ¿Sí? Menos la transformada de Laplace de y. Igual a 1 sobre s cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿No? En este momento lo que queremos hacer ya, o sea, ¿a qué vamos a orientar los siguientes pasos? ¿A qué lo orientamos? Lo orientamos a despejar la transformada de Laplace de y. ¿Sí? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de y? ¿Listo? Entonces, mire que para despejar la transformada de Laplace de y, lo que tenemos que hacer es álgebra, ¿no? Por eso les decía que Laplace transforma un problema del mundo de las ecuaciones diferenciales a un problema de álgebra.
Porque despejar la transformada de Laplace de y es muy fácil, ¿no? Es como imaginar que la transformada de Laplace de y es x. Sí, esto es una x. Y tengo que despejar x. Eso es álgebra, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, miren, voy a borrar aquí. Aquí tengo Laplace de y, Laplace de y. Entonces, puedo asociar esos dos términos. Aquí tengo un s cuadrado menos 1. Sí, por aquí es como si hubiese un 1. S cuadrado menos 1. Factor común, la transformada de Laplace de y. ¿Sí? Asocié esos dos. Y este menos s lo puedo pasar al otro lado sumando y el 1 también. Entonces me va a quedar acá 1 sobre s cuadrado más s más 1. ¿Listo? Y ahorita, como yo quiero despejar la transformada de Laplace de y, pues este s cuadrado menos 1 puedo pasarlo a dividir. Entonces me va a quedar lo siguiente, que la transformada de Laplace de y es igual a, entonces como eso pasa a dividir, queda aquí. Por ejemplo, va a quedar 1 sobre s cuadrado por s menos 1. Bueno, s cuadrado menos 1. Luego pasa a dividir aquí, ¿sí? Cada uno de estos términos. Entonces me va a quedar más s sobre s cuadrado menos 1 más 1 sobre s cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí voy. Bien. ¿Listo? Entonces la transformada de Laplace de y, o sea, la transformada de Laplace de la función que resuelve la ecuación diferencial, es eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahorita? A mí no me interesa saber quién es la transformada de Laplace de y, sino quién es y. ¿Quién es la solución de de esta ecuación diferencial? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Calcular la transformada de Laplace inversa de esto. O sea, de aquí sigue el otro paso. Decir que y es la transformada de Laplace inversa de todo lo que está encerrado allí. De todo esto. Allí. Entonces tengo que empezar a calcular la transformada de Laplace de este pedacito más la transformada de Laplace de este pedazo más la de este pedazo. ¿Listo? Entonces, como la llamada ya se va a cortar, es que este problema Zoom se corta cada 40 minutos. El problema es que ya no me deja iniciar inmediatamente. Entonces van pensando allí en eso y ya retomamos. Recuerde que estoy haciendo este ejercicio, el ejemplo 4 del libro guía, que está en la página esa, 214 del libro. Entonces, revisen allí, hagamos lo que llama una pausa activa y ya continuamos. Listo. Ya continuamos ahí. Bien. Tomen captura aquí para no volver a escribir todo ahorita.